no soy un experto en Palo Mayombe. Obviamente, Palo Mayombe, lo que todo el mundo sabe es que es una religión. Lo, lo, lo fascinante de esta religión es que ahora sí que la herramienta de ellos es algo que se llama nanga o ganga en español, que viene siendo una olla, por así decirlo, y dentro de esa olla, pues ellos ponen los restos funerarios, ¿sí? De gente difunta y demás, y algunos otros objetos que ellos consideran mágicos. Entonces, mediante ese nanga o ganga, ellos tratan de comunicarse con los espíritus. Una religión. Sus orígenes son me parece que del Congo del África, y es una fusión que vino a agarrar mucha fuerza en Cuba, ya que en Cuba como que pues, le agarraron ciertos elementos religiosos, místicos y demás, y pum, y se presentó. El problema es que el Palo Mayombe, el cual te repito, no lo estoy atacando y siento que es una religión fascinante en muchas cosas, ¿sí? Hay cosas que a lo mejor a ti y a mí pues nos parezcan raras. Es como en China. A lo mejor en China comen perro y tú digas, no, qué horror. Pero pues para ellos es un alimento normal. A lo mejor para los hindúes, que tú y yo comamos un bistec de res, sea algo brutal y sea una ofensa y sea algo asqueroso, pero pues a ti y a mí nos encanta, bueno, por lo menos a mí me encantan los cortes, ¿no? Esta religión se utiliza para cosas buenas y también malas, al igual que la Santa Muerte, ¿sí? Muchas veces ellos dan sus ofrendas y las ofrendas pues son los cuerpos humanos. ¿Cuántos altares clandestinos no se encontraron, por ejemplo, en Tepito hace algunos meses, que decomisaron a un grupo criminal de allá y encontraron un montón de restos, de huesos, de cráneos cerca de un altar? Porque pues es su herramienta, ¿no? Entonces, ahí está, ahora sí que lo extraño, lo místico, lo sobrenatural, o lo que tú me quieras decir de esto. Pero, pues no sé, tú qué quieras preguntarme, pues. En el caso de Chihuahua, Juárez, se convergen muchas culturas. Tú lo has dicho, son respetables, son usos y costumbres, son religiones. Y a veces nosotros no estamos acostumbrados a ciertas cosas, ¿no? Hacen muchos mitos, ¿no? Incluso hubo una persona que le denominan el documentalista, que incluso inmediatamente clasificó este asunto como por el gran número, ¿no? de cuerpos. Es común que se vendan los restos o los piden o hay algún mercado, no sé, y el significado, más bien sobre todo, el significado que le dan a estos restos. Bueno, de que haya algún mercado clandestino para la gente que maneja eso, pues tiene que haber. Yo recuerdo, por ejemplo, y no sé si a ti te ha pasado, que hubo un tiempo en los cuales en los panteones exhumaban los cadáveres de la noche a la mañana, desaparecían y se los llevaban. Y eso hace algunos años o hace algunos ayeres era muy común, que de repente llegaba uno y pues ya no estaba el cuerpo, ¿sí? En ciertas zonas del sureste del país, por ejemplo, incluso de Centroamérica, eso suele darse. Ahora, decirte que si hay un mercado o algo, francamente eso lo ignoro porque yo no me dedico a eso. Lo que sí te puedo decir con la experiencia que yo tengo es que sí hay gente, sí la hay, que utiliza restos humanos para hacer cosas malas o para pedir favores. Esto, te repito, es algo que yo no te puedo decir con exactitud, fulano, sutano, merengano, pero de que lo hay, sí, porque hay ciertos, ¿cómo podemos decir? Ciertas personas que se dedican a hacer rituales y hay rituales en los cuales tú manifiestas sacrificios. Por ejemplo, existen ciertos tipos de magias obscuras conocidas como goesia, en los cuales tú puedes dañar a personas utilizando restos humanos. Así es, eso es algo terrible. Incluso hace muchísimos años atrás, todavía existía la costumbre de que, por ejemplo, en la zona del sur, en Catemaco y en otros lugares, donde a la comida le metían hueso o cuestiones de difunto. Y eso era algo común que se da. Tú cuando agarras un vaso de agua y todo, pues no te puedes examinar exactamente qué tiene, te lo comes. ¿Cuánta gente no ha habido en Ciudad de México casos de personas que hacían tacos con restos humanos, con cadáveres? Y eso salió en las noticias, no es algo que me lo invento yo. El origen, algunos dicen que es un origen psicológico, problemas mentales, pero realmente místicamente eso encierra muchísimas, muchísimas cosas. Y es que, por ejemplo, existe
un tratado espiritual oscuro de magia negra, donde tú puedes enfermar a una persona, y eso se da mucho en gentes de élite y de cierto poder socioeconómico. Incluso se da también mucho en personas que se dedican a negocios, digamos, no legales, ¿sí? Síntomas muy comunes. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de gente que está enferma? Está enferma, va con el médico, con el especialista, va con todo mundo. Se hace los estudios que tú me digas y no sale nada. Hasta dicen, es que tu problema es psicológico o es emocional, porque físicamente hablando no sale nada. Bueno, ese es un síntoma inequívoco de un trabajo oscuro donde pueden utilizar el palo mayombe, donde pueden utilizar magia con la Santa Muerte y donde tú puedes crear enfermedades a las personas. Yo no lo hago, pero sí me dedico a atender personas que me vienen a ver a mí porque ya visitaron a medio mundo y no les encuentran nada. Y ya es cuando uno empieza a analizar, a checar. A veces son cosas que les dan comiendo, a veces son cosas que les dan haciendo altares. Y te repito, entonces hay gente que utiliza objetos de animales y a lo mejor hasta de personas fallecidas para hacer daño. Sí, sí lo hay. El chamanismo, la brujería, sí existe. Que incluso yo estoy seguro que con el paso de los años va a haber muchas cosas que van a tener explicación científica. La brujería simplemente son cosas que no tienen una explicación científica, pero con el paso de los años la van a tener. Hablando pues, cuando uno empieza a manejar lo que es la magia de difuntos, la magia de muertos, es como agarrar una piedra. Imagínate que debajo de esa piedra hay un nido de capulinas, no sé si conozcas a la capulina, y levantas la piedra, pues ese se alborota. Entonces, muy posiblemente, como pronóstico de esto que está pasando en ese lugar, vengan cosas muy fuertes. Porque imagínate que estaban utilizando eso para hacer algún ritual de estabilidad entre X o Y personas tenebrosas de por esa zona, que tengan ciertos negocios y de repente quitan eso. Entonces, ¡shum! Es como si van a explotar muchas cosas. Y bueno, vamos a ver en el transcurso de estos meses, porque casi siempre cuando pasa esto, en el segundo o tercer mes es cuando la energía se difusa, pero no sabemos para qué estaban utilizando eso y realmente qué uso le estaban dando, porque un uso se le estaba dando. Y coincido contigo, tráfico de órganos es imposible porque ya los cuerpos, ya el órgano ahí ya científicamente es imposible que te sirva, ¿sí? Necrofilia, pues bueno, si vas a andar teniendo por ahí algún intercambio de fluidos, tampoco, porque pues de eso lo usas y se va. ¿Por qué estaban coleccionando, guardando? ¿Cuál era el fin? Obviamente era un fin ritual, o sea, un fin de ritual. No te podría decir si es de palo mayombe o si es de la Santa Muerte, pero era un fin ritual para alguna deidad que se alimenta con la muerte. Y si tú estás dándole a la deidad esos muertos, pero ya te los dejaron de dar, entonces la deidad te va a pedir. ¿Qué te va a pedir? Pues a lo mejor Dios no lo quiera, alguna tragedia, alguna masacre, algo grave que suceda por allá. Es lo peligroso de ese tipo de magias, que es como si tú tienes a un animal salvaje y lo alimentas con únicamente carne humana. Se va a acostumbrar ese animal salvaje. Imagínate que le dejas de dar. Pues ese animal se llega a escapar y pues seguramente te va a devorar a ti o va a ver a quién se come afuera. Ahí sí ya no se va a fijar que esté muerto, aunque esté vivo y corriendo, pero como le gusta esa carne, se la va a comer. Lo mismo pasa con estas deidades, le están ofreciendo algo. Y si ahorita ya se lo dejaste de dar, número uno, hay que ver cómo termina el dueño de ese lugar, los trabajadores de ese lugar y la gente que rodea esa situación. Y la gente que hacía ese ofrecimiento, si en su momento lo hacía, porque lo único lógico es eso, porque por lo donde tú le busques tráfico, vaya, suena hasta absurdo que digas tú, no, pues es que lo estaban agarrando para venderlo para algún hospital, para que tampoco, algún experimento, imposible. ¿Y por qué guardarlos? O sea, Se guardaban porque tú cuando vas a ofrecer en ciertas religiones un cuerpo, tiene que pasar por cierto ritual. Te voy a poner un ejemplo. Yo voy a regalar este amuleto o se lo voy a dar a una persona para que lo proteja. No es no, yo tengo que utilizar este amuleto y mediante ciertos procesos místicos, mágicos, programar el amuleto, preparar el amuleto para que esa persona lo use.
¿Qué es lo que pasa? Por eso suena un poco lógico que tenga que ver con el palo mayombe también, porque acuérdate que ellos en la nanga, en la ganga, pues obviamente donde ponen todas sus ofrendas, digo, pues las ponen, pero antes de ponerlas pasan por un proceso de preparación, de ritualización, para entregárselo a la deidad. Entonces, por ese motivo, solo por ese motivo, yo sí considero que tiene que ver con con el palo, con el palo mayombe, Ujú. caldero. Ya es que no me El debe, ya estoy caldero. buscando aquí, se llama caldero, sí. Pero obviamente también le dicen nanga, sí. Bien. Entonces, es muy posible que sí se le esté dando un uso mágico espiritual. ¿Cuál es el propósito? No lo sabemos, ¿sí? Ujú. Pero es la situación y es lo que a mí en lo personal sí me preocuparía. Porque al no cumplir el proceso de ritual, ¿qué va a pasar? Tú prometes algo. Legalmente, ¿sabes qué? Préstame 100,000 pesos. Y te prometo que te los voy a pagar de 1,000 en 1,000 cada semana. Ok, está bien. Firmamos un contrato, listo. Y, oye, ya pasó la semana, no me has entregado los 1,000. Oye, ya van 2 semanas. Oye, ya van 3. Oye, ya va el mes y no me has dado nada. ¿Qué pasa? Pues entonces viene la repercusión y el problema, ¿de acuerdo? Igual es en ritos espirituales. Tú prometes algo, lleva un proceso, no lo cumples, atenta de las consecuencias. Por eso yo respeto mucho a la gente, a los paleros, que así se llaman los que trabajan con el palo mayombe, y respeto muchísimo a los sacerdotes de la Santa Muerte, y que trabajan con gente que a lo mejor tienen negocios fuera de la ley, porque es ofrecer. O sea, y de acuerdo a tu petición es lo que ofreces. O sea, si yo quiero pedir algo grande, pues también así ha de ser lo que ofrezco, ¿no? Sí, anteriormente se ofrecían, por ejemplo, gallinas, no sé si ves que Mm. decapitaban a las gallinas, borregos, Gatos. vacas, gatos, pero ahorita estamos tan mal de aquí que ofrecemos cosas que van más allá. Y hay gente que lo hace, tú puedes decir, ¿cómo es? Pues sí, así como es posible que tú tranquilamente te dediques a algo honesto, de repente llega una persona, te saque cuchillo y aunque le des lo que tengas, te quite la vida. Así, y en el mundo espiritual o chamánico hay gente que está bastante enferma, bastante. Qué pasa con las almas de esos cuerpos, con esos cuerpos que utilizan en esos rituales? Mira, es una pregunta bien interesante, súper interesante, y el cuerpo viene siendo como un ropaje del alma. Hasta ahí nos entendemos, es como la ropa que Mm. traigo uno puesto, pero cuando el alma se libera, y lo que más recomiendo yo, aunque algunas religiones dicen que no, yo lo que recomiendo ampliamente, y yo lo que tengo dicho con mi familia es, si yo me muero, crémenme, es lo mejor. Con eso el alma se libera inmediatamente. Si no se crema, el alma queda un buen tiempo ahí. Ahora, si le hacen un uso ritual, satánico, como le quieras llamar, a ese cuerpo, pues obviamente el alma va a quedar atrapada. ¿Qué culpa tiene? Bueno, pues ninguna, ¿no? Lo mismo pasa, la buena o mala suerte, te tocó eso, y pues obviamente están utilizando esos cuerpos, y sí, todo va de la mano con. Obviamente esas almas van a entrar en un proceso. Es muy posible que las familias de esas almas ni siquiera estén a gusto. Las familias estén con muchos problemas emocionales, psíquicos, o pasen por situaciones que a lo mejor no sean públicas, pero van a vivir situaciones muy desagradables en su entorno o en su casa, que sueñen mucho con el pariente que ya murió, que de repente les toquen la puerta, que de repente sientan que les hablan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el alma queda atrapada. ¿Cómo se puede liberar? Recuperando el cuerpo, ya sea que lo entierren, está bien, o que lo cremen. Si lo entierran, es muy importante que caminen 7 veces alrededor de ese cuerpo, al contrario de las manecillas de reloj, y al final, frente a él, le hablen, le expliquen, le digan lo que pasó, el trauma que vivió, pero pues que ya no hay problema, que ya lo recuperaron, que ya está en casa, que ya puede descansar en paz. Listo. Mi mensaje final en cuanto a lo de Ciudad Juárez, con todo lo que están viviendo y lo que están pasando. Híjole, a veces es tan complicado dar un mensaje o un consejo cuando digo, tú no estás a veces viviendo lo que viven en muchos lugares, la actitud de cambiar las cosas, porque pues podemos tener esperanza, pero si no hacemos una acción, no pasa nada. Esperanza más acción.
Todos somos un granito de arena. No esperes a que el de al lado cambie o el vecino. Empieza tú a ser una persona diferente. Oye, se te cayó la cartera. Tenla, llévatela. Oye, dejaste la llave atorada en tu carro. A veces hay cosas de que me ha tocado que se te cae una cartera y de maldad no te dicen nada y la agarran y se la llevan. Eso es algo muy malo. Oye, qué mala onda. No saben lo trabajoso que es conseguir los papeles. Yo tuve una experiencia en México hace unos días, se me perdió la llave de mi camioneta. Dije yo, ya valió. Regreso al cine y me dice, señor, no se preocupe, aquí tiene usted su llave. Entonces hay que empezar con eso, ser diferentes, olvidarnos de toda la podredumbre de alrededor y empezar a hacer una flor en todo este estiércol que hay, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no? Ese sería el consejo que les puedo dar.